Bienvenidos a Análisis y Estrategia de Mercados, en donde tenemos varias cosas importantes esta semana en el mercado americano, sobre todo el tema de la estacionalidad y también una posible compra de Intel por parte de Taiwan Semiconductor o TSM y también la empresa Broadcom o de ticker APO. Así que vamos de inmediato a ver todo lo que pasó, que no es tanto a lo mejor como otras veces, ya que tuvimos un día lunes cerrado en el mercado norteamericano por el natalicio de George Washington y el Día de los Presidentes, en donde podemos ver acá que el sentimiento del mercado sigue prácticamente igual, no ha cambiado y esto justamente porque desde el día viernes no hemos tenido mucho movimiento hasta el día de hoy. Así que por lo tanto no hay mucho movimiento por ahí, pero sí en los niveles de opciones, en donde los niveles claves siguen estando la call wall o básicamente la resistencia más importante a nivel cuantitativo está en 6.200 puntos, que sigue igual que antes, y la put wall, que es el soporte más relevante, está en 5.900. Después esto lo vamos a ver bien en detalle en los gráficos. Pero la resistencia y los soportes diarios por parte de opciones subieron ambos, y en donde la call wall 0 DTE o la resistencia diaria subió de los 6.095 a los 6.150, y en donde el soporte diario o la Putgol 0DTE subió de los 6.000 puntos a los 6.050, en donde podemos ver entonces que ha ido subiendo las estructuras diarias para poder obviamente ir impulsando el mercado al alza. Los volatility triggers bajaron desde los 6.060 a los 6.055 y 45 en el diario o 0DTE, y esto también es positivo si lo vemos de la forma en que mientras la cotización del precio se mantenga sobre este nivel, no vamos a tener no vamos a tener, perdón, desencadenamiento de volatilidad por ejecución de estas opciones o de estos operadores que ejecutan estas opciones, como pueden ser market makers. Por lo tanto, es muy importante estar sobre estos niveles para poder tener menor volatilidad, digamos, y también una subida que generalmente el comportamiento del mercado son subidas un poco más pausadas, digamos, y después caídas con mucha fuerza y con mucha volatilidad. Esto ya lo hemos explicado que es por cierta naturaleza de financiamiento, pero así es por lo menos cómo se comporta. Y acá estamos viendo la parte de los aranceles, en donde la Unión Europea es bastante relevante, sobre todo por el DXY, que básicamente es el índice del dólar contra las seis monedas más relevantes y el 50% prácticamente de ese peso del DXY es con el euro. Por lo tanto, muy relevante acá lo que dice de la Unión Europea, que los aranceles recíprocos que está hablando Estados Unidos, y de hecho tenemos hoy día, si no recuerdo mal, 9:30 de Estados Unidos debería ser eh, alrededor de las 7:30, más o menos de Chile, una entrevista de Trump con Elon Musk, con gente de CNBC, si no recuerdo mal, o CNN. Por lo tanto, va a ser muy relevante ahí lo que nos diga Elon Musk, sobre todo con lo que está haciendo con Dodge, que ha sido bien polémico, muy bien por hacer el gasto público más eficiente, pero ha tenido bastante ahí resistencia política por un lado. Así que, sin entrar a esos temas, vamos a ver qué es lo que nos dicen económicamente y cómo eso va a ir afectando a los mercados financieros. Hay que también recordar de que ya el tema de las tarifas no está dando tanto susto como antes y ya no está siendo tan relevante. Entonces acá nos dice que aranceles recíprocos de la Unión Europea con Estados Unidos no serían tan importantes, sí serían bastante más importantes en los mercados emergentes, que tienen un tratamiento bastante más asimétrico, como dice ahí, según lo señala el equipo de economía global de Bank of America. Pero para Europa creemos que el impacto será limitado. La Unión Europea ya está bastante abierta a las importaciones extranjeras y alrededor del 70% de las importaciones de bienes no tienen aranceles. Por lo tanto, podemos ver ahí cómo afectaría mucho más a China, cómo afectaría también a Japón, a México y a Canadá. A Canadá no tanto, pero con México, con Japón y con China afectaría mucho más este tema de los aranceles que con Estados Unidos, viéndolo desde la perspectiva desde Europa. Por lo tanto, ahí estamos comparando Europa con esos países. Casi siempre lo vemos desde la perspectiva de Estados Unidos por
un tema que analizamos esa bolsa. Recompras de acciones, acá muy importante, las recompras de acciones son básicamente en vez de entregar dividendo a la empresa y tener ese costo tributario de poder sacar el dinero y entregarlo a sus accionistas, que eso obviamente hay que pagar ahí impuestos, lo que hacen es recomprar acciones propias, cosa que el precio suba porque básicamente las acciones tienen ahora una porción mayor de la propiedad de la compañía. Por lo tanto, estas recompras de acciones han sido tributariamente eficientes y han impulsado al alza los precios de la bolsa norteamericana durante ya hace bastante tiempo. Em, Como les digo, se eliminan estas acciones y por lo tanto ahora una acción tiene, digamos, más participación en la empresa ya que el número de acciones es menor. Hay que recordar ahí que nosotros tenemos el valor de la empresa y el valor de la acción es dividiendo el valor total de la empresa de market cap por el total de acciones. Por lo tanto, si tenemos menos acciones, estas van a tender a subir de precio por un efecto lógico de la matemática. Entonces, ahí se proyecta que las empresas del S&P 500 alcancen un hito histórico de $1 billón de recompras de acciones en el año 2025, lo que indica una fortaleza continua en las recompras. Y ahí se ve cómo ha ido subiendo desde prácticamente el año 2009, que se empieza a recuperar el mercado después del crash del 2008, después se frena justamente por el COVID, pero en general el crecimiento de las recompras de acciones ha ido en aumento, como se puede ver ahí en el gráfico. La estacionalidad que justamente dijimos que es muy mala en la quincena de febrero, de hecho este gráfico nos dice cuál es la mediana entre los retornos de 2 semanas de el S&P 500 y ahí nos dice que la segunda quincena de febrero es la tercera más mala de todo el año históricamente, o sea, por eso le llamamos que este es un periodo estacionalmente malo. Y ahí podemos ver cómo la segunda quincena de junio es la más mala y la segunda de septiembre, que son las únicas dos peores y generalmente o perdón, no generalmente, y estacionalmente son negativas. El resto estacionalmente son mucho más positivas y por lo tanto, mucho ojo con esta estacionalidad que se podría dar en, en la bolsa norteamericana y en caso que no se dé esta estacionalidad, tenemos que tener mucho ojo también porque algo nos estaría diciendo el mercado que está bastante fuerte. Otra de las cosas importantes que aparecieron hoy día, el Wall Street Journal indica que Broadcom y Taiwan Semiconductor están considerando posibles acuerdos que podrían resultar en una ruptura del fabricante de chips estadounidense que hace tiempo que está ya en bastantes dificultades. Además, el Wall Street Journal, en medio, señaló que según personas familiarizadas con el asunto, Broadcom ha estado examinando de cerca el negocio de diseño y comercialización de chips de Intel. Ha discutido informalmente con sus asesores la posibilidad de presentar una oferta, pero probablemente solo lo haría si encuentra un socio para el negocio de fabricación de Intel. Por lo tanto, ahí Taiwan entra con un rol clave y podemos ver cómo, y lo vamos a revisar en los gráficos, cómo se ha disparado la cotización de Intel ante estas nuevas noticias, ya que como les dije, es una empresa que viene de capa caída, que no innovó en un sector donde la innovación es clave y la verdad es que a futuro va a ser un caso de estudio, yo creo, como Kodak o como todas estas empresas blockbuster, que en el fondo fueron las más potentes en su momento, en sus rubros, pero las líderes, pero después tuvieron problemas sobre todo con la innovación y la actualización. Resultados de empresas relevantes esta semana, vamos a tener, bueno, tuvimos ya resultados en la mañana de Baidu, que fue una de las empresas relevantes, empresa de China, y ahora al cierre tuvimos resultados que no alcancé a obtenerlos por completo, los de Arista Networks y Cadence Design Systems, pero sí los de Oxy y también algunos otros que tenemos de algunas mineras que podrían ser interesantes. Ya mañana vamos a tener resultados de Garmin, una empresa que es bastante importante en la parte de consumo discrecional. Fiverr, que son empresas de tecnología, van a ser también importantes. Analog Devices y después al cierre
el día miércoles vamos a tener Carvana, que es una empresa que ha tenido muy buen desarrollo, sobre todo a finales del año pasado. eh, Como lo más relevante, y después ya el día jueves, en la mañana, antes de el segundo análisis de estrategia semanal, vamos a tener Alibaba, Walmart, que también son empresas relevantes, Alibaba, pues sobre todo, y eso a lo mejor lo vamos a tratar un poco más el día jueves, con un repunte de la bolsa de China, en donde si hay buenos resultados para Alibaba, podría ser un catalizador relevante, y Walmart, que también nos va a ir mostrando cómo está la parte del consumo básico, que es muy importante para ir midiendo cómo está la economía norteamericana. Hay que recordar que cerca del 70% de la economía norteamericana es consumo. Por lo tanto, muy importante cómo está este consumo básico y también el consumo discrecional, que ahí es donde obviamente está la mayor parte del gasto. Mercado Libre vamos a tenerlo el jueves al cierre, como la empresa yo creo más relevante, sobre todo para los que vivimos en Latinoamérica, ya que es un gigante del retail y del e-commerce, y hoy en día también ya de sistemas de pago, etcétera, con Mercado Pago y muchas otras cosas que hace ya Mercado Libre, una empresa gigante. Rivian y Block también van a ser interesantes como ya también secundarios, pero las principales resultados van a estar concentrados ahí, y vamos a ver que ante la poca cantidad de datos macroeconómicos, estos resultados van a tomar un peso muy especial. Acá el grupo BHP para el primer semestre del 2024, hay que, bueno, hay tema de ¿cómo se llama?, de desfase, utilidad subyacente de 5.08 mil millones de dólares, con una estimación de 5.39 mil millones, por lo tanto estuvo bajo ahí la estimación de utilidad, y de ingresos tuvo 4.42 mil millones, con una estimación de 5.38 mil millones, por lo tanto, bajo ahí también en los ingresos que tuvo BHP. Gastos de capital y exploración van a destinar 5.21 mil millones, y el dividendo provisional por acción es de 0,50 centavos, 0,5 centavos, con una estimación de 0.53 o 0,53, por lo tanto, más bajo ahí. No muy buenos los resultados de BHP, y eso también nos indica cómo está la parte de la minería, y también en Chile, sobre todo, ya que tienen un peso relevante estas industrias en la minería local. Lo mismo que Antofagasta, parte del grupo Luxich, fuera de la matriz Quinienco, que tiene cotizado en bolsa, en donde los ingresos que tuvo fueron de 6.610 millones de dólares, con un estimado de 6.640 millones de dólares, por lo tanto, más bajo. EBITDA, 3.43 mil millones, con un estimado de 3.39 mil millones, por lo tanto, también ahí más bajo, y vemos que no es solamente algo de ABHP, sino que es algo de la industria en general. Antofagasta reduce su dividendo semestral en un 3,3%, por lo tanto, vemos ahí cómo están reduciendo el dividendo estas empresas de minería. Y Occidental Petroleum, otra empresa importante ahí, que bien seguida por Warren Buffett, EPS ajustado de 0.8, con un estimado de 0.7. Hay que recordar que obviamente precios del petróleo altos favorecen este tipo de empresas. Por ahora seguimos en torno a los 70 dólares. Ingresos netos ajustados de 392 millones. Ingresos antes de impuestos de petróleo y gas, 1.200 millones, con un estimado de 1.360, por lo tanto bajo ahí. Y perspectiva de gastos de capital para este año 2025, 7.400 millones a 7.600 millones, con una estimación de 7.400 millones. Hay que recordar que estos gastos de capital o CAPEX influyen directamente en el flujo de caja libre, y por lo tanto no son vistos tan positivos muchas veces por los inversores. Y acá ya que no tenemos justamente em, para cerrar ya, no cerrar, lo que tenemos esta semana, hay que recordar que el lunes no estuvo abierta la bolsa norteamericana. El día de hoy no hubieron datos macroeconómicos, la verdad, muy relevantes. Mañana vamos a tener IPC del Reino Unido, que tiene una relación directa con la tasa de interés del Banco Central.
y que eso tiene una relación directa con el intercambio de divisas norteamericana con la libra esterlina. Y por lo tanto eso, al ser la tercera moneda más importante del DXY, nos va a ir dando un indicio de cómo va a estar el dólar a nivel global, lo cual es clave para lo que viene en los activos de riesgo, en también las tasas y a nivel general por el peso del rey dólar. Hay que recordar que una de las cosas que hay que estar mirando para entender un poco la economía global es justamente el dólar, el petróleo y también las tasas de interés de Estados Unidos a 10 años. Yo creo que son los tres activos principales que debería estar mirando alguien a nivel macroeconómico para poder interpretar cómo está dándose la situación. Después vamos a tener minutas de la Fed a las 4 de la tarde, hora de Chile, para Estados Unidos. Después vamos a tener el día jueves Initial Jobless Claims, o básicamente solicitudes de desempleo iniciales, y ahí vamos a seguir viendo datos de cómo está el mercado laboral. Hay que recordar que hay bastantes de estos datos dentro del mes y por lo tanto esto nos va dando indicios, pero hay que ir viendo las tendencias para poder tener un panorama más claro, sobre todo en el mercado laboral. Después vamos a tener eh, índice de manufactura de la Fed de Filadelfia, y hay que recordar que viene en alza la manufactura en los PMI, por lo tanto podríamos pensar que este dato vendría positivo con respecto a los datos anteriores y con respecto a lo mejor hasta del esperado, que es un 19,4. Y para cerrar el día viernes tenemos PMI de manufactura y también de servicios de S&P Global, 15 minutos después de abrir la bolsa, y después vamos a tener ventas de viviendas, así que vamos a ahí también ver algo del mercado inmobiliario, que mientras las tasas de largo plazo estén altas, no van a bajar las tasas hipotecarias en Estados Unidos, y eso por supuesto que impide que tengamos un repunte, un auge en el mercado inmobiliario, que justamente con la manufactura era uno de los sectores, y los bienes durables eran los tres sectores que estaban, digamos, más de capa caída con respecto a la economía, y los servicios era lo que estaban mucho mejor. Bueno, ahí podemos ver ese MSI, el cual subió un 16,47% el día de hoy y sigue su alza ya desde el precio de cierre hasta ahora de un 2,15%. Una locura lo que ha hecho ese MSI, si lo podemos ver en velas diarias, en donde acá podemos ver desde que ya prácticamente empezó este año, ha subido alrededor de un 110% más o menos lo que ha subido ese MSI en lo que va del año. Así que una locura, ya rompió esta zona de acá, también rompió esta de acá, que había un gap, y ahora le queda romper esa zona de ahí, que justamente ya está ingresando y va hacia el 50% de ese gap. Así que muy ahí relevante lo que está haciendo ese MSI, pero vamos directamente a lo que venimos, que son justamente los índices norteamericanos, en donde el S&P 500 terminó cerrando con un más 0,24%, el RSP terminó subiendo con un más 0,77%, el, el Nasdaq terminó cerrando con un 0,23%, el índice de semiconductores, el SOX, terminó subiendo un 1,65%, y muy importante el alza que están teniendo ahí los semiconductores, Nvidia, bueno, el mismo SMSI tiene mucha relación, no es directamente una empresa de semiconductores, pero tiene mucha relación, como por ejemplo Dell también, Oracle, etcétera. Em, pero en general muy bien en la industria de los semiconductores. Justamente tenemos resultados de Arista y de Cadence Design, pero la verdad es que no lo recibió muy bien el mercado, y lo vamos a ver a continuación. El Russell 2000 terminó subiendo un 0,45%, y muy importante porque vemos que las subidas fueron bastante acotadas en el S&P y en el Nasdaq. Los semiconductores están subiendo, y eso obviamente va a ayudar a la tecnología a tener más alzas, ya que es un sector un poco cíclico y venía ahí justo con una baja o una lateralización, y podría empezar a repuntar. Pero importante el RSP y el Russell 2000 que estén subiendo tanto, ya que están dando una buena amplitud al mercado. Hay que ver que acá los futuros del S&P 500 terminaron con el Nasdaq 100
un poco más acotados y podemos ver acá cómo está costando. Ah, no, es que ya están cotizando, perdón, ya están cotizando de nuevo, por lo tanto estamos con alzas en los futuros y acá podemos ver cómo tuvimos un día bastante volátil con alza pequeña. Hoy día ya estamos con los futuros cotizando al alza. La cotización empieza justo 1 hora, 2 horas, perdón, después del cierre. Estuve ahí esperando los resultados, pero no los pude tener de forma consistente para poder publicarlos y podemos ver acá cómo estamos por encima de la media de 20 sesiones. Lo mismo para los futuros del el Nasdaq 100 y era muy obvio que podía venir después de esa ruptura de máximo en el Nasdaq y en el S&P, podría venir de nuevo a buscar esta zona, pero posteriormente terminó subiendo. Y acá los vamos a analizar un poco más de detalle, en donde justamente acá están los niveles que mencionábamos, el 6.000, 5.900 en la put wall y después el 6.050. Los volatility trigger están justo acá en el 6.055 y 6.045 y las call wall están en 6.150 y 6.200. En caso de seguir subiendo, obviamente que el primer objetivo serían estos 6.150. En caso de caer, tenemos este nivel que justamente estábamos marcando en blanco, que era de este máximo anterior, en velas diarias lo marcamos, y después tenemos el volatility trigger, este put wall 0 DTE y este volatility trigger 0 DTE. Por lo tanto, acá y sobre todo acá tenemos una muralla bastante importante para resistir. Hoy día vimos cómo cayó, estuvo acá merodeando esta zona y después terminó rompiendo al alza para terminar con cierre, digamos, positivo de mercado. Acá vemos lo mismo para el Nasdaq 100, en donde 21.000 puntos y 22.500 son los principales. Después el Volatility Trigger principal en 21.440. Con principal me refiero a los no 0 DTE o no de opciones diarias. Las opciones 0 DTE son las que vencen en un día, por lo tanto, en ese día tienen bastante relevancia, pero posteriormente ya no. Y acá el Volatility Trigger 0 DTE o de vencimiento diario está en 21.725, 21.890 y 22.300. Por lo tanto, acá también tenemos una especie de colchón en caso de caídas, que es justamente esta línea blanca, como el máximo anterior, que típicamente rompe el máximo anterior, vuelve a buscar ese valor y vuelve a subir ese famoso pullback. Y acá está haciendo exactamente lo mismo. Vino a buscarlo, subió, pero igualmente en caso de liquidaciones tenemos estos tres niveles relevantes para poder resguardar a los índices. Y por eso yo le digo que es importante que vaya subiendo este niveles de opciones, que es como un esqueleto del mercado, para que pueda en el fondo poder tener más alzas. El, bueno, no lo vamos a revisar el IPSA porque justamente esto se ve de Estados Unidos. El Bitcoin, la verdad es que sigue ahí con problemas, pero terminó igual con un rechazo bien importante a esta zona justamente de los 93.500 dólares, en donde terminó subiendo bastante y vamos a ver cómo siguen ahí la cotización. Acá el oro sigue subiendo, pero no puede romper estos últimos máximos de 2.934, prácticamente 35. No, perdón, 2.942, 2.950, em, pero vamos a ver qué pasa con las tarifas, ya que eso podría estar generando bastante incertidumbre a nivel global. Así que mucho ojo ahí con el oro, que siempre es una cobertura contra la incertidumbre. Ahí el VIX está cayendo el día de hoy, después de hoy día, perdón, terminó cayendo después de que empezó a subir bastante, pero justamente este repunte en las bolsas cayó y acá hay bajas expectativas de volatilidad esperada, así que muy importante, pero también mucho ojo que cuando está en este nivel de 15 desde el año pasado tiende a tener rebotes, así que hay que tener mucho ojo también ahí con el VIX, que está justamente llegando a los 15, esta estacionalidad negativa ante cualquier evento que de repente podamos tener liquidaciones. Así que siempre mucho ojo, muy atentos, sobre todo dependiendo de su operativa. El MOVE cayendo también, la verdad es que la volatilidad esperada en la renta fija cada día va cayendo más. Acá podemos ver el dólar index, en donde estamos
bajo la media de 20 sesiones, pero rebota ahí en el 107 el día viernes, el día lunes. La verdad es que no tuvo mucha actividad por un tema obvio, estaba cerrado Estados Unidos, pero el día de hoy tuvo alzas de un 0,26%, no puede superar el 107 con claridad, pero ahí va a tener unos ciertos, eh, digamos, problemas para seguir subiendo ya el 107,4 y de la media móvil de 20 sesiones que está alrededor de los 107,8, así que ya cruzando los 108 podríamos ver que tiene un alza con fortaleza, si no podríamos estar acá en una zona complicada y podría volver a caer, pero hay que tener mucho ojo con el tema de las tarifas, ya que es lo que está moviendo hoy en día al dólar como factor de especulación. Hay que recordar que los diferenciales de tasas siguen más o menos similares, em, y otros factores como la parte monetaria y tasas SOFR, etcétera, tampoco han tenido muchos mayores problemas. El, el dólar peso subió el día de ayer y ahora también está ya en 953 después de casi tocar los 940, 939. Por lo tanto, acá muy importante que supere la media de 200 en caso que queramos que suba, en caso de que queramos que baje, va a poder rebotar ahí, no va a poder subir con claridad y sobre todo este nivel de los 960, 966 y ya después los 975 al alza. A la baja, estos 940, 939 vendrían a ser clave y si no ya podríamos mirar valores más cercanos a ya los 925 aproximadamente. Lo que siempre les digo, las tasas de fondos federales, acá vamos a sacar esto con la tasa SOFR, están más o menos en el mismo nivel, por lo tanto no hay tanta tensión en el mercado monetario, ya que ahí tendríamos una tasa SOFR o un Expected Federal Fund Rates superando las tasas IOBR. IORB, perdón. Hay que recordar que estas tasas SFR, IORB y RPP las tenemos siempre estudiadas en nuestro grupo de Telegram y obviamente ahí tenemos un directo con Diego Quevedo, que es experto en todos estos temas y ahí alguna vez lo vamos a invitar para que nos siga enseñando sobre todos estos factores, sobre todos estos temas del mercado monetario que son extremadamente importantes, amigos. Acá las tasas de un año cayendo justamente de este nivel del RRP, que es el 4,25, que es justamente la banda inferior de la Reserva Federal de las tasas. Hay que recordar que tienen una tasa del 4,25, 4,50. La Reserva Federal, los fondos federales efectivos están en 4,33 dentro de esa banda y vemos que las tasas a un año están subiendo el día de hoy en 0,33% la de un año, pero aún bajo ese nivel, por lo tanto, a un año se están viendo aún recortes de tasas, no hacía 2 años, en donde se ve que va a haber al parecer un mayor crecimiento de inflación en Estados Unidos, es más el largo plazo y está subiendo sobre el nivel de RRP o 4,25% y se está metiendo la tasa de 2 años ya acá en la franja o en la banda de tasas de la Reserva Federal. Por lo tanto, mucho ojo ahí con lo que nos está diciendo la tasa a 2 años, en donde al parecer el mercado no está muy contento con la inflación. Eh, yo creo que más que nada son expectativas inflacionarias y no tanto de crecimiento a largo plazo. Acá las tasas a 10 años también sufriendo un alza el día de hoy de un 1,65%. La verdad es que de 2 años para adelante, en la parte más larga de las tasas, subieron bastante los yields y en los 10 años quedó en un 1,65% de alza, en un 4,55% y la verdad es que ese 4,4 lo tocó, rebotó, pero hasta ahora no ha podido volver a caer. Hay que recordar que Donald Trump quiere que bajen las tasas de largo plazo con su gobierno y para eso están proponiendo medidas que sean para bajar justamente la inflación y las expectativas de inflación caigan, ya que las tasas de largo plazo, como lo hemos dicho varias veces, contienen expectativas de crecimiento, de inflación, de riesgo, también de riesgo de liquidez, riesgo en general, ahí está el riesgo crédito, riesgo soberano, riesgo de liquidez, etcétera.
y también este famoso term premium, que es básicamente lo que no se puede explicar, o el residual, pero siempre tiene una explicación. Así que hay que tratar de buscarla para entender bien el mercado. Lo mismo con las tasas de 20 años y ya rebotando ese 4,7%. Por último, la verdad es que bastante plano ahí la parte del petróleo. Tiene mucho que ver esto con las tensiones por la negociación que hay geopolíticas entre Rusia, Estados Unidos, Ucrania, Irán, etcétera, por el término de la guerra entre Ucrania y Rusia. Así que mucho ojo ahí que el petróleo tiene mucho que ver con eso y eso afecta a las expectativas de inflación, a las tasas de interés y al dólar. Así que mucho ojo ahí con esa concatenación de factores. Ahí, como les decía, lo que está subiendo Intel, una verdadera locura, desde el 10 de febrero que está subiendo bastante, pero el puro día de hoy subió un 16% con la noticia y desde el 10 de febrero ha subido ya un 42,36%. La verdad es que una locura, estaba acá rebotando en torno a los 18,5, pero tiene esta alza hasta los 27,39 con un postmercado que está todavía alcista. eh, 27,43 y justamente por estas noticias de que Taiwan Semiconductor con Broadcom podrían comprar parte del negocio de Intel y así la empresa desaparecer, ser absorbida por estos nuevos gigantes competidores, ya que no, la verdad es que no ha podido competir de hace mucho tiempo en la creación, diseño y fabricación de chips. Cadence Design System, acá venía haciendo un desarrollo bastante bueno sobre media de 200, de 100 y de 200 sesiones, pero bajo la de 20, excepto en esta parte de acá. Pero la verdad es que ahora, hoy día tuvo una subida, un 1,78%, pero después de los resultados está ya cayendo un un 3,5, 3,6% prácticamente. No sería positivo, eso sí, que caiga de la media de 200 sesiones, porque obviamente que eso eh, no sería, digamos, muy positivo para su desarrollo mañana. A ver, vamos a poner acá en, eh, en velas de 15 minutos, en donde, claro, no ha sido tanta la caída, la verdad, pero se esperaba un poquito, no, perdón, Cadence Design, ahí está Intel, acá podemos ver Intel, perdón, como está algo más arriba de cuando cerró, ¿no? De hecho está como en la misma zona, así que, pero después de una subida muy, muy importante de 16% el día de hoy, y ahí con un gap bastante interesante, obviamente que por el desarrollo del lunes y todo lo que ya se empezaba a especular con estas noticias. Cadence Design, ahí podemos ver cómo está cayendo después de los resultados. Lo vamos a ver acá. Al parecer fueron buenos, pero debe tener un mal guidance. Como les dije, no he tenido la información correcta, por lo tanto no la incluí en la presentación. Anet, otra empresa que reportó, la verdad es que bastante negativo cómo lo está tomando el mercado, por lo que sale acá también son positivos tanto los earnings como revenue, pero de haber tenido, como les digo, un mal guidance. Así que em, la verdad es que no muy positivo lo que está haciendo ahora Anet, en donde está cayendo alrededor de, acá cerró, está cayendo alrededor de un 5% y Cadence está cayendo alrededor de un 3,5% también. Así que negativo lo que están haciendo, negativo para el sector de los semiconductores, que hoy día tuvo un desempeño muy importante y justamente bien dado por lo que está haciendo Intel. Taiwan Semiconductor, eso sí, no tuvo una alza muy importante, 0,57% el día de hoy. La verdad es que nada relevante. Y Broadcom cayó prácticamente un 2%. Al parecer no le gustó mucho la noticia al mercado para esta empresa, sí para Intel. Así que muy movido acá los semiconductores, eh, como las empresas más relevantes que están reportando. Así que mucho ojo también mañana con lo que vaya a pasar con el índice de semiconductores, el SOX. Hay harta gente que opera ese índice y también con la tecnología. Así que con eso ya nos vamos despidiendo. Chao, chao, hasta la próxima.